Bien, vamos a ver dos temitas hoy, vamos a ver tres, pero bueno, ya más o menos lo tienen asimilado, lo venimos trabajando. El primero es el retardo. Vamos a ver cambios combinatorios que se llaman. Vamos a ver qué producen los retardos de las compuertas. Y vamos a ver una síntesis, que es el método de Bridge. Es una síntesis usando compuertas ahora exclusivas. Quizás esta al principio les cuesta un poquito agarrarle la mano hasta que vean bien el tema de los patrones. Por eso era importante lo que yo les comentaba, el tema de que entiendan bien Carnot, porque ahora vamos a tener que usar un poquito Carnot. Y por último, al finalizar hoy vamos a ver lo que es el tema de análisis. Cuando que analizar un circuito es algo que medianamente lo venimos trabajando ya. Los objetivos que nos vamos a poner el día de hoy, entonces, primero va a ser entender qué son los retardos de las compuertas reales. Vamos a ver como algo real ya, no como algo tan ideal. Vamos a ver cuándo surgen esos retardos, por qué surgen, cómo lo vamos a encarar y lo vamos a resolver, y cuáles son las ventajas y desventajas. Eso nos va a llevar una parte de la materia. Es importante que lo entiendamos bien y cuándo lo vamos a encarar a eso, porque no siempre se va a dar para en qué condiciones se da. Después vamos a ver este método, nos va a llevar un poquito más de tiempo, el tema del patrón, cómo se comportan las compuertas ahora exclusivamente en un mapa de Carnot. Vamos a ver de qué se trata el método, presentarlo al método y cuándo conviene y no aplicar. Y por último, que es más que nada el repaso, porque ya lo venimos trabajando, vamos a ver lo que es el análisis de sistemas combinacionales, que es partir de un circuito y lleva una descripción. ¿Estamos? Eso ya lo venimos trabajando, así que los dos temas nuevos que vamos a ver hoy van a ser retardo y van a ser síntesis con hora exclusiva. Bien, básicamente, toda compuerta tiene un retardo, tiene un tiempo de transición entre que se estimula la señal de entrada y se produce un cambio a la salida. ¿Se entiende? Si no hay cambio no pasa nada, porque la compuerta se sigue comportando de la misma manera. Entonces, cuando produzca un cambio a la señal de entrada y ese cambio se vea reflejado en la salida, es lo que vamos a llamar un retardo, un tiempo de propagación. ¿Estamos? Entonces, esta es una compuerta AND común, que es lo que dice que la señal A vale 1 y la señal B cambia de 0 a 1. Pero ese cambio en la señal B se va a ver producido a la salida un tiempo después. Hablamos de nanosegundos, ¿no? Entonces, ustedes ven 1 por 0 es 0. Cambia la señal de entrada B, pero no es automático ese cambio a la salida. Pasa un tiempito entre que los electrones se cambian de banda de valencia y recién veo la salida. ¿Estamos? Entonces se alborotan los electrones ¡pum! Y saltan a 1. Y ahí es cuando dijeron que hay un tiempo de propagación. ¿En qué nos afecta a nosotros ese tiempo de propagación? Lo vamos a ver ahora. Supongamos, vamos a partir de Carnot, de un mapita simple de 3 variables. Para hacer el análisis este. No importa la distribución. Tenemos un circuito que responde a esa salida. Entonces, si nosotros queremos a este circuito escribir su función mínima, ¿a qué sería? Igual. A negado por B negado, Sí. más A por C negado. A por C negado. ¿Todo lo ven? Bien. Ahora nosotros lo vamos a analizar
a este circuito de manera temporal. Vamos a hacer un diagrama temporal, le vamos a dar valores y vamos a ver si ese tiempo de propagación, esos retardos, nos afecta y cuánto nos puede afectar en un circuito. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a decir, todo esto va a ser en función del tiempo, porque hablamos, que ya saben, está en el orden de los nanosegundos, ¿no? Entonces vamos a dar a la variable A, a la variable B, y la variable C. La variable A, vamos a decir que venía valiendo 0 y en algún momento de tiempo pasa a valer 1. ¿Estamos? La variable C y la variable B la vamos a dejar las dos en 0. La vamos a dejar a las dos en 0. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a graficar acá? La salida. La salida. Siempre va a estar en 1. Claro. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? A negado, B negado. O A C negado. ¿Está? Y eso me tendría que dar un valor. Entonces, nosotros, acá, ¿qué es lo que tenemos? A negado, B negado. B negado es 1. ¿Lo ven? A negado me la va a invertir a la función S. Entonces, yo voy a hacer 1 por 1. Esto va a venir 1. ¿Estamos? Pero acá se produce un cambio. ¿No es cierto? Porque acá esto pasa de valer 1 a valer 0. ¿Estamos? Negado se invierte. Entonces acá va a pasar un tiempito hasta que esto deje de valer 1 y pase a valer 0. ¿Se entiende? Este tiempo se va a llamar tiempo de propagación para pasar de alto a bajo. ¿Estamos? No es automático. Si hubiera sido ideal, en este instante de tiempo hubiéramos cambiado. ¿Se entiende? Tiempo de propagación para pasar de un estado alto a un estado bajo. Por eso es de alto a bajo. Suele ser distinto al de bajo a alto. Sí, sí. Por lo general es más lerdo pasar de bajo a alto. O sea, que todos los electrones salten hacia arriba les cuesta más que estén quietitos, ¿se entiende? O sea, están en reposo para iniciar el movimiento, cuesta más que dejar de hacerlo al movimiento, ¿me entiendes? Profe, y ese a su vez también es ideal eso, que sea así. Una L. En realidad es una Claro, se va a ir cargando y nosotros tomamos el 50% del promedio. O sea, cuando pasa de 0 a 1, la señal, en realidad es una cosa así. Claro. Nosotros tomamos el 50% de ese valor, pero no lo ensuciemos tanto el dibujo ahora. Ahora bien, si nosotros hacemos A por C negado, ¿qué es esto? 0. Esto negado se hace 1. Esto venía en 0. Hasta acá.
Esto venía en 0. Ahora es 1 por C negado 1 por 1. Pasa un tiempito. Y acá tenemos el otro tiempo, que es, ¿cómo se va a llamar? Tiempo de propagación LH. de bajo a alto. ¿Estamos? Porque ahora me voy de bajo a alto. Si nosotros vemos, y ahora hacemos este, Sumamos. sumamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Con 1 menos así chiquito y pase 0. Claro. ¿Ven? Cuando yo llegue a sumar esto, acá tengo 1 más 0, 1. Pero en este espacio 0 y 0. tenemos 0 más 0. Ahí también me va a generar un tiempo de propagación, no me va a generar un desplazamiento. Entonces vamos a venir por acá. Y a la salida vamos a tener eso. Y si nosotros vemos, acá en ningún momento hay un 0. ¿Lo ven? Entonces me está generando un hueco a la salida. Un 0 a la salida que no debería estar. ¿Lo ven? Porque este debería haber sido una línea constante. ¿Todos ven el problema? Sí. Más o menos, ¿no? No, sí, pero tiene que coincidir, ¿verdad? Exactamente con la, o sea, con el inicio del retraso de HL y el final del LH, ¿verdad? El tiempo de 0. Tiene también su tiempo de propagación, porque esta es una compuerta OR que está sumando estas dos entradas. Sí. ¿Entendés? O sea, si lo querés ver ideal esta parte, sí la coincidís. Si no, también va a estar desplazadito porque también tiene su tiempo de propagación. A su vez la compuerta, el OR. El OR final también tiene el OR. El OR me mete esa retardo. Este es el retardo de la AND, de la OR. ¿Entendés? ¿Se entiende el problema? Entonces, ¿qué es lo que se hace para darle una solución? Se agrega un lazo. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Agregamos esta función. ¿A qué es igual? C negado y B negado. Perfecto. B negado, C negado. ¿Qué es lo que me va a hacer esa función? Me va a agregar Claro, quiero rellenar huecos. B negado, C negado es 0. Negado, 0 negado me va a agregar una línea constante acá. ¿Lo ven? Entonces ahora mi salida, F', ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar esto más esto, va a ser una línea constante y se pierde el hueco. ¿Lo ven? Porque ya sumamos A negado, B negado, más AC negado, más B negado, C negado. Que ya no produce el hueco. ¿Lo ven todo? Pero tienen que agregar un lazo que no tenga otro retraso, porque si no te tenga otro Es que ahí retraso. no tenés retraso ya. Claro, porque ya se contando. Porque vos fijate que B negado por C negado no te cambia. ¿Cómo sabes qué lazo elegir en uno más rápido? El más grande no se puede tomar. En otro ejemplo veo. Porque ahora vamos a esa parte. Nosotros estamos viendo que el problema se produce cuando hay dos lazos adyacentes que no están unidos entre sí. ¿Se entiende? Cuando yo salto de un lazo al otro. Por eso, yo sí a propósito me he parado en esta zona, que B valga 0 y que C valga 0. Y que cambie A, que A es el que nos produce el salto entre lazos ahí. ¿Se entiende? Entonces, siempre que hayan dos lazos adyacentes que no estén vinculados, podemos tener un retraso. ¿Estamos? Entonces hay que se resigna, síntesis, porque estamos agregando un término más para solucionar el problema, digamos. Claro, el supuesto problema. Claro. Entonces, nosotros ya no es un circuito mínimo, es un circuito más caro, Sí, por eso. pero no estamos en posible problema. Porque de nuevo, hay que ver bien el circuito, ¿no? Cuándo se justifica o no, qué tan crítico es el circuito para ver si le destinamos recursos, porque yo en un circuito más caro tengo una compuerta A más, ya no tengo una compuerta OR
2 entradas, tenemos una compuerta OR de 3 entradas. Yo al anterior circuito era una NAND sola. Claro. Ya no. Ya es un circuito más caro. Pero depende del caso. Porque de nuevo, este hueco, ¿cuánto tiempo es? Nanosegundos. O sea, es imperceptible para nosotros, nos vamos a dar cuenta, estamos prendiendo un LED, no me afecta en nada. Ahora, si estamos procesando información, sí. Porque acá me decís que ha pasado algo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuán crítico es el sistema? Y ahora, ¿qué probabilidad hay que mantenerse B y C sola a cambio? ¿Qué es cada información de cada sensor? Capaz que un tanque, por eso, todo siempre depende del caso concreto. Lo que tienen que saber es que estos riesgos se dan cuando hay 2 lazos adyacentes que no están vinculados entre sí. Entonces hay un riesgo temporal. Se lo encarece o no el circuito, va a depender del caso concreto de cada uno. Se justifica o no el análisis, también depende del caso del circuito. ¿Se entiende? Y sería de la cantidad de compuertas que yo tenga también, porque cuanto más compuertas tengo, más retraso, capaz que se van sumando. Es que por eso, pero el tema es qué tanto te afecta a vos. Profe, ¿con ese lazo yo tengo 0 retraso? El retraso lo va a tener siempre, siempre se va a demorar entre que menos entre una salida. Pero no te produce hueco ahí. Y, profe, si hay 2 lazos que no hay manera de entrelazarlo. No, si no está vinculado ya no te genera el retraso. Ah, no. Porque a vos sabés que si vos te mueves por acá, siempre es 1 al salir. Claro. Ahora, moviéndote por acá, de acá a acá, vas a tener un 0. Pero si, por ejemplo, en vez de tener un 1 en 0, 0, 1, tuviese un 1 en 1, 1, 1. Supongamos que tenemos ese. Ahí ya no te importa. Pues ya no están vinculados. O sea, ya sí o sí va a tener este 0. Claro. Ah, Pues ya no te importa. O el problema, ¿dónde se da? porque no quiero que siempre sea 1 y no. Claro, cuando vos tenés 2 lazos adyacentes, vamos a 4 variables. Nosotros acá vamos a tener un lazo de 4, ¿cierto? Acá vamos a tener lazo de 2. Le damos 0. Le damos 0. Y este lo hagamos 1. Tenemos esos circuitos. ¿Estamos? ¿Dónde van a estar los riesgos temporales? Acá. Y pasar de 0, 1, 0, 0 a 1, 1, 0, 0. Bien. Acá y acá. ¿Estamos? Son lazos adyacentes que no están vinculados entre sí. Si nosotros hubiésemos tenido acá un 1, ahí ya, obviamente el lazo hubiera sido este y mi único riesgo temporal era el de arriba. ¿Se entiende? Entonces, el riesgo temporal no es mínimo, pero tratamos de enlazar todos los unos posibles. Ahora bien, al igual que antes, si queremos cubrir un riesgo temporal, lazo también siempre lo más grandes posibles, ¿no? Supongamos que el circuito hubiera sido este. Nosotros tenemos acá, tenemos esto, para este 1, ¿qué hacemos? Tomamos un lazo de 4 o un lazo de 4. Y supongamos que nosotros hubiéramos tomado el lazo de 4 este. Sigue habiendo riesgo temporal, acá hay riesgo temporal, ¿a dónde? Entre este y este y este. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo lo curamos? Lazo lo más grande posible, que en este caso resuelvo 2 riesgos temporales. ¿Se entiende? Pero haciendo el lazo que tome los 4 de la izquierda no lo soluciona. Sin uno extra. Es que vamos a tener el riesgo este todavía. ¿Se entiende? O sea, ahora me tengo que fijar para hacer lazos grandes, tener en cuenta los riesgos y abarcar la mayor cantidad de uno, ¿verdad?
Porque si yo hacía el enlace a la izquierda, yo tendría una sola complicación, pero Este después, riesgo. claro, Por lo mismo tengo que tomar de 4. O sea, pero de nuevo, no mezclemos temas. Minimización termina ahí, ya es mínima la función. Si analizamos riesgos temporales, ahí ya tenemos que buscar que no queden lazos adyacentes sin enlazar. ¿Estamos? ¿Dónde es lo más difícil de verlo siempre? En los extremos, por la ciclicidad del código. Porque a veces nos damos cuenta que tenemos un lazo acá de 4, un lazo de 2 y acá está produciendo un riesgo. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros... Sí, funciona. Si tendríamos 1 y 1 acá, mi lazo es este. ¿Ven? Seguimos teniendo ese riesgo ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende riesgos? sí. Para verlo, con 3 variables, con 4 es un poquito más difícil, y que analiza más las condiciones. ¿Se entiende por qué lo tomé así? Porque a veces va en el evaluativo esta pregunta y buscan de memoria. No es de memoria. Si nosotros hubiéramos tenido un mapita de 3, de esta manera. De esta manera. ¿Cómo hubieran hecho el análisis este ustedes? ¿Qué variables ponían contando? No hay problema, porque A, que es la que va a tener un retardo de cambio de estado, A te cambia. Bien, entonces A la vamos a seguir haciendo cambiar. sí. Y B y C, ¿a qué valor lo pondrían? O uno de los dos, ¿ves? Porque yo ahí ya me posiciono en la parte conflictiva. B1 y C1, ya me posiciono en la parte conflictiva. Y ya lo obligo a que A cambie acá y que B y C se mantengan acá. Y ahí le va a tener el hueco a usted. ¿Lo ven? ¿Sí o más o menos? ¿Seguro? Sí, el cambio es el problema. Pero ¿cómo definir las variables? Claro, ¿cómo determinar? En este caso, Bruno, ¿cómo sería? ¿Qué variable? Vale. En este caso, ¿qué variable harías cambiar vos ahí? Y el cambio entre lados es 0. C, perfecto. ¿Y qué valor le darías a A y a B? A B 0, A 1, Perfecto. perfecto. Todos lo ven, ¿no es cierto? Bien, bueno. Maravilla. Entonces, esto sería riesgo temporal. Retar lo que produce por el tiempo que tarda en cambiar una compuerta a otra. Igual eso lo ven ustedes en la hoja de datos del fabricante. Ustedes buscan el datasheet del 74LS00, por ejemplo. Y van a ver cuánto es el tiempo de propagación para pasar de alto a bajo, para pasar de bajo, de alto a bajo, o para pasar de bajo a alto. Entonces son otros análisis que ustedes tienen que hacer a la hora de diseñar sistemas críticos. O sea, todo eso ustedes necesitan saber en casos específicos de algún circuito. ¿Qué puede ser, profe, un caso en que si yo sé el orden de nanosegundo no puedo tener un Por retraso eso, como nanosegundo? te digo, es más que nada procesar datos. Cuando están llegando información, o esa información no podés desaprovechar aparte de todo ese dato. Se está enviando datos erróneos que vos no sabés. A ver, el ojo es perezoso, si el ojo no determina ese nivel de cambio. A ver, acá no veíamos que tenía apagado un poco antes. Nosotros tenemos sensores muy precarios. Pero todo lo que es procesamiento de datos, de información, En telecomunicaciones, digamos.
Sí, también, pero puede siempre el caso concreto, ¿entendés? ¿Ustedes han visto la película esta de El misterio de los tres cuerpos, creo que se llama en Netflix? Todavía no. Bueno, hay ahora que mandan comunicaciones a 400 años luz de distancia. Es medio, pero bueno, ahí hablan un poco de la tecnología. Pero bueno, todo este procesamiento de datos es información. ¿Qué tan crítico no es? ¿Qué diseño van a estar? Siempre que requiere seguridad, hay que meter todas las protecciones posibles. Tanto de piratas, de que no se te meta algo en el sistema y te viole valores porque es un problema. Ah, claro. En ese hueco te pueden meter una señal ahí en el medio, ¿no? No, información no, pero es datos. Vos no sabés si una jaula está cerrado o no, capaz que tenés una cuchilla, que está desarmando tela, acá tenemos fábrica de tela, de algodón, y a vos estás seguro, una cosa está en la computadora con aire en el lugar. Entonces, todos esos sistemas críticos, si un tren puede pasar o no en cada. Puesto que ahí tenés tren arriba y tren abajo. Entonces, todo ese sistema de seguridad vos no podés dejar lugar a la duda. Pero, como te digo, plata. Uno un cero de guita. ¿Entendés? Entonces, que una cuenta hayan centavos o estos robos que sacan a centavos, que dicen los centavos, sí, el problema es la masividad. Entonces, todo eso es información que vos no podés dejar pasar o no dejar pasar. Hay un caso, que trabaja mucho en las petroleras, en el Bloomberg, y a veces hacen laburar muchas horas de noche. Claro, un amigo estaba 2 días sin dormir, procesando datos, visto una cosa que después pasa, o hace mover máquina grande y pesada de grande distancia, muchísimos millones de dólares se mueve para hacer un pozo. Pero ese dato era que ahí no había petróleo. Armando 3 meses a laburar en el medio del océano de la nada, pues claro, o hay datos que no puedes dejar pasar, porque sí, es una tontera, ¿entendés? No es una tontera, eso son información que por algo están. Pero, y eso es real, vos preguntar a los que están allá, a veces están días enteros, y vos decís, ¿qué es eso? Y claro, imagínate mover semejante mole, si trae un producto de China, no vale 5 lucas, imagínate mover 20 toneladas de eso. Por eso, todos esos datos siempre depende del caso concreto. Si ponemos, como te digo, una lupa acá que vea cuántos alumnos ingresan a la quinta por día, que me diga un alumno más, un alumno menos, no me va a hacer el proceso estadístico que yo necesito, ¿se entiende? Bien. Bien, este es otro tipo de lazo. Acá, ¿qué es lo que hace? Lo hace cambiar a C, a A y B lo mantiene en 1. Estamos en un ejemplo distinto al que hicimos en Pizarro. Ocurre cuando C transiciona de 0 a 1, que es cuando los dos lazos no están vinculados entre sí. Con este diagrama temporal, acá lo que dice es que el retardo 1 es menor que el retardo 2. Ya saben, para irme de 0 a 1 es más difícil, porque requiere más tiempo que de 1 a 0. ¿Estamos? O sea, despertar los electrones ya más tiempo que mandarlos a dormir. Bien, ese es el lazo 1, el lazo 2, la función deja de ser función mínima, pero eliminamos el riesgo. ¿Estamos? Entonces, obviamente, el circuito es un poquito más caro. Bien. El tiempo ese no lo podemos calcular, ¿no? Eso es de fabricante, según la compuerta. Por eso, ustedes en un datasheet cualquiera y van a ver que ahí te da todos los parámetros de eléctrico. Entonces, vos fijate TP, HL, TP, LH. El consumo de potencia, te da todo esto. Pues según la compuerta es el tiempo. Sea AND, sea OR, sea NAND, sea NOR, la OR exclusiva, 2 entradas, 3 entradas, todo esto lo da el fabricante. Calcularlo no podés, porque no sabés, eso es parte del proceso de fabricación. Bien, vamos a ver un tema, otro tema nuevo, ¿qué es lo que les complica mayormente? El patrón de hora exclusiva. ¿Cuál es la función que a ustedes les conviene tomar? Nosotros hemos visto que para que Carnot funcione bien,
¿Qué es lo que necesito? Muchos unos amiguitos que tienen las celdas de la par. Yo tengo una dispersión de unos muy grande, no puedo hacer lazos. Por ejemplo, en este caso, no puedo tomar ningún lazo ahí. O sea, todos son lazos de uno, o sea, van a ser todos circuitos que tengan Cuatro las variables. 4 variables. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos dispersiones de uno, es cuando se arma el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver un poquito para entender esto? ¿Se acuerdan la función de la exclusiva? ¿A qué era igual? Uno o el otro era uno. Uno o otro, cuando era de dos entradas. Ah, ok. Cuando era de más de una entrada, Se hacía hora exclusiva de dos, después se tomaba el resultado de ese. bien, ¿cuándo es una la salida? ¿Cuándo es una la salida? Cuando la tres era el Tenía una cantidad impar de uno. Impar de uno. La función imparidad, ¿se acuerdan? Con una cantidad impar de uno. Entonces, vamos con mapa de Carnot directamente, así no. Si les complica, me avisan y bajamos un nivel a tabla de verdad, pero no creo que haga falta. Entonces, una función no exclusiva de 3 entradas, ¿cuándo va a ser 1? Cuando haya una cantidad impar de 1 a las entradas, ¿se acuerdan? Yo acá tengo 0, 0, 1. Hay una cantidad impar de 1. Acá hay una cantidad par de 1. Acá son todas ceros. Acá hay una cantidad impar de 1, una cantidad impar de 1, una cantidad par, impar, par. ¿Lo ven? Entonces, ¿esto qué sería? A, hora exclusiva B, hora exclusiva C. ¿Lo ven? Todos entienden eso, ¿no es cierto? Ahora bien, una X NOR, ¿qué sería? Al revés, una cantidad par de 1 o todos ceros. Ahora bien, si nosotros tomamos, por ejemplo, E, ¿qué creen que sería? Punto final, pero Sí. Por ejemplo, el 1 que está abajo a la izquierda no corresponde al resultado de una X NOR, porque No, porque no está acá. Ahora, dame un segundo. sí, sí. Ahí. ¿Qué sería esto? Si nosotros vemos, sea que cuánto vale acá. 1. Y acá B, 0. B negado C, Acá B cuánto vale. 1. Y C cuánto vale. 0. Entonces, ¿qué sería? Una hora exclusiva entre B y C. ¿Lo ven? No me importa el valor de A. ¿Lo ven al patrón? ¿Yo qué es lo que veo? Cuando hay una cantidad impar de 1 entre B y C. ¿Se entiende? Entonces sería un patrón de hora exclusiva entre dos variables que sería entre B y C. Quizás acá lo veamos un poquito mejor. Deberíamos. ¿Ahí qué sería? Términos de hora exclusiva. la exclusiva de B y A. ¿Lo ven? Pues ya nos hemos perdido un poco. Estamos perdiendo un poquito, ¿no es cierto? Bien, ¿yo qué es lo que digo cuando una hora exclusiva? Acá, ¿qué es lo que digo? Vale una cantidad impar de 1 entre las 3 variables. Porque es una hora exclusiva de 3 variables. Acá, ¿qué es lo que hago ahora? esto es solamente para dos.
hago para 2. ¿Por qué? Porque acá, si yo acá me fijo que entre A y B, cuando A vale 1 y B vale 0, las dos valen 1. Una cantidad impar de 1 entre dos variables. Y acá pasa lo mismo. Yo digo que es una hora exclusiva entre A y B. Porque siempre que hay una cantidad impar de 1 entre A y B, la serie de 1. ¿Se entiende? ¿Lo ven ahí un poquito más o menos? Ahora bien, lo hagamos un poquito más complicado. Nos vayamos a 4 variables. Pero solo es con sol, ¿verdad? No con X. No. Puede ser XNOR también. Porque entonces está hablando de X ahora anteriormente, porque se está hablando de cantidad impar de dos. XNOR. XNOR es par. Y quiere decir que, por ejemplo, entre B y C hay una Cantidad impar. Claro, pero eso no sería un X, ¿no? Porque son cantidades impares de uno. XOR. XNOR es cantidad par. Ah, sí. Bien, esta función, ¿qué creen que es? Sol. Sol de O algo. la exclusivo No, aquí no, entre de- D, B y XNOR de A. algo. C no me importa, C es cambio. Se cambia. Perfecto, o sea, es una XNOR. Esta es una XNOR de algo. B y A. Entre D, B y A, puede ser. Entre A, B y D. ¿Todo lo ven? Acá, A, B vale siempre 0 y B vale siempre 0. O sea, todo 0 es XNOR. Como regla, siempre que el cerito esté ocupado en un patrón de esto es XNOR. El 0 tiene algo, es XNOR, entre algo. ¿Estamos? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Una cantidad par de 0 a las entradas, o sea, ningún uno a la entrada, dos ceros. A y B valen 0 y D valen 0. Acá, ¿qué es lo que tengo? Una cantidad par de 1 a la entrada. A vale 1, B vale 1 y D vale 0. Acá, ¿qué es lo que tengo? A1, B1, una cantidad par. Y acá, ¿qué es lo que tengo? B1 y B1, una cantidad par. Entonces, ¿qué es? A, X NOR, B, X NOR, B. ¿Estamos? Pero ahí no es tan obvio porque tenés. Ahí se puede formar lazo. Más que otra. Claro. Pero un Pero patrón de X NOR. Pero hay que ver el patrón de X NOR. No el lazo en sí. ¿Se entiende? ¿Y por qué no tiene en cuenta el C? Porque están complemento, no te importa. Vos sabés que siempre que hay una cantidad par de 1, por todo ser entre A, B y D, sale 1. C no te importa qué valor tiene. ¿Entendés? Y Sí. en el anterior hace lo mismo, el ejemplo de abajo. También se cambia, esto es una A, X no, B. Pero ven el patrón, ven más o menos a dónde. Sí. Pero no, espérame. El de allá arriba no se cumple esa condición, digamos. ¿Cuál? El de la derecha del todo arriba, ¿Qué no se cumple? el 0000, Sí, digamos, ahí no hay una par de uno. son dos ceros. Y en el de abajo, Es X NOR. en el de abajo habría un 0 que sería uno que sería. No. Sería 0010. 0, 0, 1, 0. No, entonces. En 0, 1, 0, 0. Más cero más. Hay no solo uno. No debería ser, ¿no? No, porque sea bueno no te importa. Ah, C es la que a vos no te importa. Entre A, B y D es la X NOR. A ver. No sé si atrás se ve. Entonces son patrones de X NOR.
¿Qué es eso? A, B y C. A, B y C. Más o menos. Ahí viene más ahí. No entre B y C. ¿Qué sería? No, porque B cambia. C, A sí. A y C sí está. Entonces entre Es una correlación entre ese. A y C. Perfecto. ¿Lo ven? ¿Todos ven la hora exclusiva entre A y C? ¿Sí? Sí, sí. No. Entre A y C. ¿Ven? Porque entre A y C siempre deben tener un par de unos. ¿Lo ven? Y ven que tiene una armonía en la distribución. Es cuando son no impares con el es cuando Con el A, el el X no. No son pares. O sea, uno es la negación del OR. Por eso el OR es todo 1, una cantidad impar de 1, la hora exclusiva. Y la X no es cuando todas son 0, o cuando es una cantidad par de 1. Bueno, pero lo ven el patrón. ¿Se entiende más o menos? Bien. ¿Para qué nos va a servir este patrón? Porque es lo que dice el tipo este príncipe. Él dice, toda función booleana puede formarse descomponiendo otras 3 funciones más. ¿Qué es lo que nos propone? Él nos dice, si yo quiero llegar a una función f de alguna variable, de x0 a xn-1, yo esa función la puedo formar con una función conocida que tenga más o menos la misma distribución de 1 y 0, multiplicada por una función que le vamos a llamar h1, que obviamente va a depender de las mismas variables, que esa h1 me va a borrar los 1 de g que no tenga f. Porque esta función no es igual a f. Una distribución de hora exclusiva, o sea, va a ser una función de hora exclusiva, que probablemente haya unos en esta función que no la tenga la función original. Entonces, h1, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a borrar los 1 que tenga de más. ¿Estamos? Sumado una función h2 ¿qué es lo que me va a hacer h2? Agregar uno donde Me va a agregar los 1 que yo necesite que no tenga g y que tenga f. ¿Se entiende? está todo divino ahí, se entiende, pero ¿para qué me sirve eso? Porque cuando la distribución de 1, así me empieza, es muy dispersa, Carnot me va a hacer una función muy grande, con muchas entradas, ¿entendés? Entonces yo no puedo usar, acá no puedo minimizar nada. Es una hora exclusiva de 4, ¿se entiende? Bien, vamos a avanzar con el método. Entonces, se lo usa cuando hay lados que no tienen muchas adyacencias para minimizar, y la distribución de 1 es similar a patrones de hora exclusiva, que es lo que vimos recién, son un poquito los patrones. Bien, de los 2 ejemplos anteriores, si nosotros calculamos esto, cada unito, ¿cuántas entradas va a tener? 4, ¿no es cierto? Por eso dice que el costo es de 1/2 por cada circuito integrado. Hay que ver cuántos negadores va a tener. Acá aparece B negado, acá aparece A negado, CD negado, o sea, va a tener 4 negadores, va a tener 4 sextos también, más la suma 7, más una OR de 8 entradas, dejamos que nos dice que viene comercialmente. Lo mismo pasa para el circuito de la derecha, la distribución de 1 y 0 es bastante dispersa. Entonces, en ese caso, vamos a buscar la síntesis con compuertas hora exclusiva.
Bien, estos son patrones de OR exclusiva. Los patrones de 4 entradas, ¿qué es lo que tienen? ¿Se acuerdan que la OR exclusiva solo viene de 2 entradas? O sea, si nosotros vamos a usar 4 variables, debemos conectar en cascada. O 2, 2 y sumar. Lo que les decía, la XNOR siempre va a ser XNOR cuando arranque un hito en el 0. Y si prestamos atención a la OR exclusiva de la derecha, ¿qué es lo que hace? La toma a B como negada. ¿Ven? Toma una sola variable como negada en esa distribución de patrones y ya le da un circuito un poco distinto. Bueno, XNOR de 3 entradas, XOR de 3 entradas en A, C y D, en A, B y D, y también ya saben, pueden tomarla en 2 entradas en el caso de que la distribución de 1 y 0 así lo amerite. Entonces esto es lo que proponemos, que toda función booleana F se puede descomponer en 3 funciones. Una función F, que es la que nosotros queremos llegar, con el patrón conocido se comporta que tenemos una función G por una función H1 sumada a una función H2. Esto es lo que propone el método de bridging, que sería básicamente esto. Obviamente el producto, un producto lógico, una compuerta A, la suma, una suma lógica, una suma OR. Entonces tenemos una función conocida G a la que le multiplicamos una función H1 y le sumamos una función H2 para llegar a esa función que pretendemos. ¿Se entiende? O sea, F es la función a la que queremos llegar nosotros. Entonces, el método de síntesis es básicamente lo que venimos hablando. Dada la función F, adoptamos una función G conocida, que es con un patrón de OR exclusiva. ¿Por qué el patrón de OR exclusiva? Porque es el patrón disperso. ¿Estamos? Es el patrón que va a tener una cantidad de unos dispersos ya de por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar H1 y H2 tal que F sea igual a G. ¿Estamos? Porque F es la función a la que yo quiero llegar, que es el patrón que yo tengo, y con H1 y H2 me voy a llegar a F. Criterios para hallar H1 y H2. H1 se emplea para eliminar los unos de G que no están en F, agregando 0. Porque 0 por lo que sea va a ser 0. Entonces yo voy a borrar los unos que estén de más en G, agregándole un 0. H1 también se va a emplear para mantener los ceros de G. Eso es fundamental. Porque no le puedo poner un 1 de más porque ya vamos a cambiar la función. Entonces yo H1 voy a sostener también los ceros. Donde tenga 0 en G, en la función G, no me importa qué valor tenga H1 ahí. Porque 0 por lo que sea va a ser 0. Entonces los ceros de G van a ser indiferencia en H1. ¿Se entiende? ¿Lo entienden un poquito ahí? Porque 0 por lo que sea va a ser 0. Ahora, por eso dice H1 también se emplea para mantener los ceros de G agregando indiferencias en H1. Y obviamente los unos que yo tenga que sostener de G sí o sí van a ser unos en H1. No les puedo poner 0 porque lo borro, no les puedo poner indiferencia porque lo puedo borrar sin querer. Ahora, H2 se emplea para agregar los unos a G que no estén en G, pero sí en F. Y también, al igual que antes, los unos que yo tenga acá me van a generar indiferencias acá. Porque 1 o lo que sea va a ser 1. ¿Se entiende? Entonces acá los ceros son indiferencias en H1 y en H2 los 1 son indiferencias. ¿Está bien? De ahí, ¿qué hacemos? Minimizamos H1 y H2, que no se minimiza porque es un patrón de OR exclusiva, y dibujamos el circuito final mismo. Hagamos un ejemplito para entender bien en detalle todo eso. Bueno, lo usemos al ejemplo del pizarrón o quieren que propongamos uno distinto. Lo que sea mejor para entender. Para entender son indistintos.
nada más que uno lo vamos a seguir. En el que armo yo los obligo a escribir. Este es saber que ya está, ya no escribe. Pero igual vamos a hacer TP de esto el día viernes. Antes de largar un tema nuevo, lo vamos a cerrar el concepto bien de este tema con un TP. Ese se lo puede comenzar con un SOR de todas las variables. Sí. Por eso. A la función a la que queremos llegar, no la copiemos, es esta. ¿Estamos? Sí. ¿Qué dispersión ustedes ven? SOR de todas las variables. Una hora exclusiva de las 4 variables, ¿ven? ¿Qué sería? Este y este. La hora exclusiva de las 4 variables. Me estaría faltando. A ver, lo armé. 0, 1, 0, 1. Eso sería un G. Claro. Y G. ¿Por qué? G. ¿A qué es igual? A por exclusiva B, por exclusiva C, por exclusiva D. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en todos los 1 hay una cantidad impar de 1. ¿Ven? 1, 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 1. ¿Ven? Hay una cantidad impar de 1 en todos los casos. Ahora bien, ¿yo qué es lo que tengo que hacer para llegar acá? Estamos viendo que acá este valor no es de mi función original. ¿Lo ven? Ahí tenemos un 0. Y abajo a la derecha también. Este. Y este tampoco es parte de mi función original. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar un H1 que me lo borre a este 1. Y agregar un H2 que me lo agregue a este 1. ¿Se entiende? Puede darse el caso que no necesite H1 o que no necesite H2. ¿Se entiende? O sea, que no tenga que borrar nada o que no tenga que agregar nada. Por eso El H1 tendría que ser igual, pero tener un 0 donde queremos sacar 1. ¿entiende? Sí, pero que se multiplique de 0. El H1 tendría que ser igual. Ahora lo vemos cómo lo armamos. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a multiplicar un H1. A ver. ¿Qué es lo que queremos hacer con H1? Y el 1 de... Eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? 1. Por 0, 0. ¿Estamos? Los otros unos los tengo que mantener. Claro, tengo que poner 1, ya están 1, porque no puedo borrar. Esto sí o sí, 1. Pero esto se puede poner todo 1 para tampoco pensarlo tanto, digamos. No, Bueno, Indiferente. claro. Entonces, ¿qué yo hago con esos 1? Los sostengo a los 1 que tienen que ir. Porque 1 por 1 va a ser 1. Y en 0 por lo que sea va a ser 0. Entonces ahí, lo que nosotros vamos a hacer es poner todo eso en diferencia. ¿Lo ven? ¿Se entiende, no es cierto? Porque 0 por lo que sea va a ser indiferente. Y esos 1 sí o sí los tengo que mantener. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando para llegar a mi función original? Agregarle ese 1. Entonces, acá vamos a necesitar
Porque sea más pequeño no es menos importante. Vamos a ver el pizarrón. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito a esta función? Agregarle uno. Agregarle ese 1. ¿Estamos? Ahora bien, donde trae a 1 es indiferente. ¿Lo ven? Porque 1 o lo que sea va a ser 1. Entonces, esto es indiferente. Esto es indiferente. Esto es indiferente. Y en todos los otros demás, Pero 0 hay que ponerlo 0. claro, tengo que poner 0, porque si no le pongo 0, puede ser 1. ¿Estamos? Entonces, todos los demás casos son 0. ¿Estamos? ¿Se ve? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la función mínima. ¿Cómo lo hacemos? Lazos los más grandes posibles. Para este 1, no, belleza. No. Tengo 4 de abajo. Ah, hay diferencia, claro. Esto, así. Los 8 de la derecha. Claro, porque también puedo tomar 8 y 8, pero vamos a seguir con esto. 2 vertical. Sí, puede ser los 8 verticales, los 8 así también. Si yo lo tomo así, me sigue faltando este, si lo tomo así, me sigue faltando este. Así. Y a este lo podemos tomar así o lo podemos tomar de otra manera también. ¿Lo ven? Así. Y quedan todos los unos cubiertos. ¿A qué sería igual eso? ¿Qué igual a este lazo? A. ¿A qué igual a este lazo? Y aquí hay igual a este lazo. De negada. Y a ese lo hemos tomado por este. Si en vez de tomar a este lazo, lo tomaba a este, ahí era B, cuando he visto un negador. ¿Lo ven? A este es negado. A este lazo. Y tomando por este 1, porque este es de 6, este es de estar. Por este lo tomo acá. Este con este. ¿A ver? Combina ahí y me evito el negador de acá. Bueno, este no tengo muchas alternativas. Sí o sí va a ser un caso de 2. Puedo tomar así, así, o arriba o acá. Si lo tomamos con el de arriba es A negado, B, C negado. Si lo tomamos acá vamos a tener un solo negador. Si lo tomamos acá también un solo negador. El único caso de tener 2 negadores es este. El central. Sí. Si lo tomamos así. Esto es B, C negado B. ¿Estamos? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué va a ser mi función? Mi función va a ser A por exclusiva B, por exclusiva C, por exclusiva D, por A o B más B, C negado D. ¿Se entiende? Esto es lo que
Si nosotros vemos, esta es 1 hora exclusiva, esto es 2 horas exclusivas, 3 horas exclusivas para armar esto, ¿lo ven? Entonces el costo de este va a ser 3/4. El costo de este, una hora de 3 entradas, ¿qué va a ser igual? 1/3, ¿se acuerdan? Esto es 1/3. El uso de agregador. 1/6. Y hay que tener un producto. Este. 1/4. Tenemos la suma. 1/4. ¿Estamos? O sea, son 5/4 más 2/3 más 1/6. ¿Lo ven? A nivel costo. ¿Pero se entiende el procedimiento? ¿Alguna duda con esto? Por eso lo más complejo es encontrar una función que sea lo más similar a nuestra función original. Acá, como les decía, partimos de una de las 4 entradas. Podemos haber partido de una que sea una función g distinta. A ver. Obviamente, según cómo parta, ¿qué es lo que pasa si nuestra función propuesta, la función g, la planteamos así? ¿A qué igual esta función g? Ignore. Perfecto. Entre C y A. Yeah. Y Es un x no entre A y C. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer mi H1? Borrar los 1 que estén de más. A, B, C, D, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Qué hemos dicho? 0 por lo que sea, no me interesa. Esto va a ser indiferencia. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que borrar? 0, Tengo que borrar acá, 0, 1, 0, 1. esto. No, Y nada más. Me queda la diagonal más derecha. Esta diagonal y este va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos, Bruno? Entonces 3 veces no. 3 veces dice no. sí, sí. Vamos ahí. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos con H2? Agregar ¿cuál tenemos que agregar? A ver. Estos unos ya los tengo acá. ¿Cuál de abajo? Abajo lo de La penúltima. Segundo.
¿Ahí? Bien. 1, 1, ¿Cuál? el 1, 1, 0. ¿Acá? Sí, ya tenemos 0. Bien. Son estos y estos que tenemos. Perfecto. Y mantenemos la diagonal. ¿Cuál otro mantenemos? Este de acá. Sí, no se mantiene más nada, ¿no es cierto? No al menos que vean. Y ahí ya tendríamos esto de más 0. ¿Lo ven? Ahora, me creo que quedó bien. Bueno, lazo lo más grande posible. Podemos tomar un lazo de 4. Hace 4 arriba. Este lazo de 4. Sí. Acá. Y abajo Y también. abajo a la izquierda también. Sí. Sí, no hay manera de hacer 3 lazos. Acá y acá. Estamos. Aquí igual a este lazo. B denegado. B negado B. Sí. Y esto es una hora exclusiva entre B y D. Una X no. Así que. Bien, y este, ¿qué es lo que tenemos? Y así esto, que está solito, lo que hemos dicho. Entonces, esto es A negado B, o B. A negado B, B. Esto es B, A negado B, o B negado, B negado, y B negado A. ¿Ven? Y después hay que hacer esto por esto más esto. Pero bueno, ya la función evidentemente no nos convino mucho la que hemos planteado de acá. ¿Se entiende? Ven cómo es importante de dónde salimos para ver a dónde terminamos llegando. ¿Se entiende el tema del método? Profe, si tengo ya SOR en la primera y en la segunda tengo OR y no sé qué, no tengo que poner obligatoriamente todo el término de SOR, todo el término de... No, es que la única que es tu hora exclusiva es esta que vos estás proponiendo. Hoy dijo que allá B denegado más B negado D, eso es un La SOR. hora exclusiva entre B y D. Claro, esto es A y no B con S negado. Pero como es que tengo una X NOR, tengo una X oro, salvo que la niegue este, pero bueno, ya hilar un poquito más. Yo lo dejamos así. Así, como suma de. Si no hubiera tenido este término, sí me convenía. Creo que por exclusivo. ¿Está claro el método? Sí. Es borrar y agregar uno nomás. Es un poquito de atención. Esta sería la parte más crítica, que llamemos así. Bien. Un accidente el puntero. Bien. Esa es la forma mínima, cuánto daría el costo, y esta es la que se adopta, la A hora exclusiva, B hora exclusiva, C hora exclusiva D, que es en el pizarrón, el ejemplo que hicimos. Propone que H1 ya sabemos, donde hay ceros y diferencias, 0 por lo que sea va a ser 0, y repetimos los 1 y borramos con el 0 ahí, la función que vamos a borrar.
Y H2, ¿qué es lo que hacíamos? Donde había el 1 más indiferencia, porque 1 lo que sea va a ser 1, agregamos el 1 que nos haga falta y los demás son ceros. Y ahí están los lacitos, miren, coincidido con lo que hemos armado. Y ese sería el costo y el circuito final. Llegamos a un circuito. Eso es importante que sepan, que entiendan cómo vincular las funciones y demás. Costo, bueno, 1,92, pero ya saben, mezclamos bananas con manzanas, con peras, con todo, ¿no? ¿Para qué tenemos? Una compuerta ahora exclusiva de 2 entradas. Tenemos una compuerta AND de 2 entradas y tenemos una compuerta OR de 3 entradas, una compuerta OR de 2 y una compuerta AND de 3. Obviamente con la compuerta OR de 3 podemos armar las dos. Y con la compuerta AND de 3 podemos armar las dos. Necesitamos sí o sí 3 compuertas ahí, ¿se entiende? Una OR exclusiva, un chip de OR exclusiva, un chip de AND y un chip de OR. Por eso el 1,92 está mezclado el Fernet con la coca y hielo ya. ¿Fernet se llama? Ya venía todo preparado para el baje. Bien, y el último tema que vamos a ver el día de hoy es análisis de sistemas combinacionales, o verificación también se le conoce. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, cuando hacíamos una síntesis, partíamos de la descripción verbal, llegábamos a un circuito mínimo, ¿se acuerdan? El análisis es el proceso inverso de esa síntesis. Ahora yo voy a partir de un circuito. Lo agarro y veo un circuito ya diseñado y tengo que decir qué es lo que hace. Estamos en levantar el circuito. Y es verificación porque hemos partido del diseño, hemos llegado a un circuito y hay que verificar que ande como queremos que ande. Ustedes han visto que cuando compilan ahora en el cuarto, tenían que revisar dos cosas, porque capaz que compilaba bien la sintaxis. Estaban bien los puntos y comas, los paréntesis, las comas, todo eso. Pero quizás no hacía lo que yo quería que haga. Porque el lenguaje lo estaba haciendo bien. Por eso se hace verificación. Se hace el circuito y se verifica que ande como queremos que ande. Porque esto ya saben, esto es ingeniería. Esto es algo exacto. No es que nosotros vamos a decir, yo quiero que vos hagas esto y lo va a hacer. Porque se suponía que lo iba a hacer así, no. Esto hay que ver que la lógica efectivamente esté bien diseñada. Por eso se llama análisis o verificación. Entonces, básicamente el proceso inverso. Parto de un circuito que puede no ser mínimo. Pues puede tener sus protecciones ese circuito, sus riesgos temporales, entonces el agregado lógico. Pero yo tengo que decir de ese circuito qué es lo que hace. Y en combinacional, necesito sí o sí una forma de representación única para saber cómo funciona. ¿Se entiende? Es una forma de que como uno me va a decir qué es lo que hace. Por ejemplo, la tabla de verdad. La tabla de verdad, ¿qué es lo que me va a decir? Con todos los estímulos de entrada, cómo va a estar la salida siempre. ¿Se entiende? Entonces, partimos de un circuito y vamos a llegar a una forma única, a una tabla de verdad, porque yo ya sé qué es lo que va a hacer el circuito en todo momento. Cuando la variable A valga tanto, B tanto, C tanto, ¿cuánto le tiene la salida? 0 o 1. Entonces, el procedimiento de análisis de sistemas combinatorios consiste en deducir la función booleana o su especificación a partir de un circuito. Siempre analizamos circuitos. El proceso inverso, una síntesis parte de una especificación, lleva un circuito, pero síntesis lleva un circuito mínimo, y análisis parte de un circuito y lleva una especificación. Se emplea para verificar también que un determinado circuito cumpla con la especificación, y en ese caso se llama verificación. Entonces, el paso 1 es asegurarnos que el circuito sea combinacional, que no tenga realimentaciones, que no tenga algo de memoria. ¿Se entiende? O sea que yo parto de que todo los estímulos de la entrada me generan un cambio a la salida. En relación a ese estímulo, ¿no? De ahí obtenemos las funciones booleanas o tabla de verdad. ¿Cómo lo hacemos? Como hicimos en el parcial, ¿se acuerdan? Yo decía, escriban el TP, el circuito, vamos rotulando la salida, le vamos poniendo datos. Decimos, esta compuerta tiene este valor y así vamos haciéndolo. Claro, lo vamos levantando al circuito por parte. Y repetimos toda esa rotulación hasta llegar a la función de salida.
Y paso 3, interpretar la función de salida para obtener la especificación. Es decir, hay que ver de dónde proviene cada entrada para dar una especificación más global. La propiedad yo diría, allá ya con palabras, digamos. En el lenguaje natural digo, este circuito controla el flujo de la nafta. Claro, es que igual salvaje tiene que hacer entender. Claro, por eso. Porque uno le va a pasar a 1-0 no va a entender nada. Porque para ellos la energía es infinita, por ejemplo. Claro. La quinta consume una potencia de 3 megas. Intenten hacer una idea, 3 megavatios. Nosotros tenemos los búnkeres, ¿han visto? Ustedes sientan a la par de Canato. Sí. Ustedes han visto que tiene una cúpula pequeñita. ¿Alguna vez han entrado ahí? ¿No? No. ¿Ve? Cuando se la ven a ver, ahí está la subestación, que es la que reduce de media a baja para distribuir a la quinta. Ahí están todas la subestación. Y hay otra que está, no sé si la han hecho, no lo iban a hacer para luego nuevo de bioquímica. Porque uno cree que es infinito, porque por eso muchos dejan luces prendidas, los aires prendidos, las luces prendidas, pero todo tiene un consumo. Entonces, ahí está bueno que algún día lo entren a ver de qué se trata. Bueno, buen lugar, ¿tienen media tensión también o no? ¿Y distribuyen en baja dentro? Sí, también tengo un transformador. También tienen Eléctrico. compran en medio. No es bastante interesante el mundo de la media tensión. ¿Qué cosa? Peleaban con el corte de EDET que teníamos acá, ¿se acuerdan? Que decían el quilombo de Transcener, después de Transnova, después decían EDET, de distribución. Porque creen que es infinito, que yo les pido corriente y EDET me va a dar. No, cuando la potencia es tan alta, tienen que ver si le pueden vender o no esa cantidad de energía. O sea, eso le faltaba en línea de transmisión. De distribución. Porque nosotros generamos mucho, sí, genera mucho. Pero lo que no tenemos es cómo llegar a esa generación. Por eso es que te decían, que la botó un ratito a vos, un ratito a vos, un ratito a vos, para descomprimir un poco esa línea que no le daba, porque fue el problema, saltaban las protecciones porque había una sobrecarga de potencia. Porque el problema es en ese instante, no en el tiempo. En el instante del tiempo tiene que ser la línea capaz de distribuirte esa potencia. Entonces la quinta es una brutalidad. 3 megas es una locura. Pero vos tenés que tener esos 3 megas de función en un instante de tiempo. Nosotros perdemos los aires ya, se la cobra, o sea, no es que es gratis. Esa disponibilidad te la cobra, ¿la usé o no la usé? Lo voy a tener disponible. Ahí está el kilómetro, te estoy pagando, no te está disponiendo, ¿qué pasa? Y es lo que han cambiado con el cuadro tarifario en su momento en el RC, porque ahora es 1R, que es residencial, es un promedio anual de consumo. Antes vos decías, vos consumes tanto, pagas tanto, ahora es un promedio. Y no así, nada tonto dicen el consumo cero, no promedio. Entonces vos tenés un departamento en alquiler sin usar, dejas perder un foco. Porque vos vas a tener consumo cero, pero ese cero no te va a ayudar a bajar el promedio anual tuyo. ¿Verdad? No son bastante brillantes nuestros defensores que siempre han defendido a EDET nomás, pero bueno, no importa. Algún día nos depende de nosotros. Supongamos que tengamos ese circuito que analizar. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué es lo que hace? Pero a simple vista no sabemos entonces qué es lo que hablamos de rotulaciones y poniendo datos en el medio. ¿Estamos? Entonces decimos, ¿a qué igual a Z compuerta? A por B por C. Y vamos sumando, vamos llegando, hasta que lleguemos a una expresión final de F1 y de F2. Y esos valores los vamos a pasar a una tabla de verdad. ¿Estamos? Obviamente, lo que nos interesa más que nada son las salidas de F1 y F2. Justamente que a medida que pasa el tiempo es más fácil llegar a expresiones más simplificadas que poner las parciales. Las parciales en el momento de ahora que nosotros tenemos, tienen que vamos madurando la idea y aprendiendo los conceptos. Ustedes obviamente van a llegar solo a las salidas finales de que es F1 y que F2. Y al ser combinacional, yo acá qué es lo que tengo, todas las combinaciones posibles de entrada y veo qué es lo que pasa a su salida en cada momento. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es análisis? Lo que venimos trabajando. Entonces, básicamente los conceptos nuevos hoy, ¿cuáles han sido? Retardo de las compuertas, que ya tienen un tiempo entre que la excito a la entrada y luego salgo a la salida, y el método de Brice. Esto sería un poquito darle una idea a lo que ha sido la salida. Bien.